¿Alguna vez has sentido que el universo tiene un extraño sentido del humor? Imagina esto, estás sentado frente a tu jefe con la carta de despido sobre la mesa, mientras en tu bolsillo llevas el contrato firmado de un trabajo mucho mejor que acabas de aceptar esa misma mañana. Tu jefe no tiene ni idea. Y tú estás tratando de no sonreír mientras te dan la mala noticia. Esta historia te enseñará que, a veces, el destino tiene planes mucho mejores de los que imaginas. Y como un día que parecía catastrófico, se convirtió en el mejor giro del destino de mi vida. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Relatos del Despido, el canal donde compartimos historias reales de despidos que cambiaron vidas para mejor. Mi historia de hoy parece sacada de una comedia, pero les aseguro que cada palabra es real y les mostrará cómo a veces perder un trabajo puede ser la mejor cosa que te pase. Antes de sumergirme en esta increíble historia, te invito a que te suscribas al canal Relatos del Despido, donde encontrarás historias como la mía que te inspirarán, te harán reír y te demostrarán que, después de cada final, hay un nuevo comienzo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y déjame un like si alguna vez has experimentado esa dulce sensación de justicia que te contaré hoy. Y ahora, prepárate para una montaña rusa de emociones mientras te cuento cómo me despidieron el mismo día que firmé la mejor oferta de mi vida. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años. Yo trabajaba como coordinador de marketing digital en una empresa de tamaño mediano en Madrid. Llamémosla Innovatech. Para ponerlos en contexto, había estado trabajando allí durante casi 5 años. Entré como asistente junior y, con mucho esfuerzo y horas extras no pagadas, había conseguido ascender hasta un puesto de responsabilidad. Mi rutina era agotadora, pero la consideraba normal. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Salía de mi piso en Leganés y tomaba el metro hasta la oficina, ubicada en un edificio moderno pero sin alma en la Castellana. Llegaba siempre media hora antes para prepararme un café y revisar los pendientes del día. Era el primero en entrar y, a menudo, el último en salir. Durante esos 5 años había sacrificado mucho. Vacaciones canceladas a último momento porque surgía una emergencia, cumpleaños familiares a los que no pude asistir, relaciones que se deterioraron porque siempre priorizaba el trabajo. Mi exnovia Lucía me lo dijo cuando terminamos: parece que estás casado con Innovatech, no hay espacio para nadie más. En ese momento pensé que ella no entendía mis ambiciones profesionales, pero ahora veo que tenía toda la razón. Mi jefe directo era Carlos, el director de marketing, un tipo de unos 50 años que había hecho su carrera en la época pre-digital y que constantemente mencionaba sus 30 años de experiencia en el sector, como si eso justificara que no supiera la diferencia entre un hashtag y un enlace. Lo respetaba, pero era evidente que me veía como una amenaza. Cada idea que proponía era recibida con un interesante. Pero no es el momento, eso no funcionaría con nuestro público. Sin embargo, cuando esas mismas ideas eran sugeridas por él 3 meses después, de repente eran brillantes. El verdadero problema empezó cuando la empresa contrató a Natalia, la sobrina de uno de los socios. La incorporaron como asesora especial de comunicación digital, un puesto creado específicamente para ella. A pesar de que su única experiencia con lo digital era tener muchos seguidores en Instagram. No voy a mentir, sentí una punzada de celos y preocupación desde el primer día que entró con su MacBook Pro último modelo y su actitud de vengo a revolucionarlo todo. Las primeras semanas fueron tensas pero manejables. Natalia me hacía preguntas constantemente, anotaba todo lo que decía y sonreía mucho en las reuniones con la directiva. Debía haber visto las señales, pero estaba tan concentrado en un gran proyecto para uno de nuestros clientes más importantes que no presté atención a la política de oficina que se desarrollaba a mi alrededor. El proyecto era para Solaris, una empresa de energía renovable que quería lanzar una campaña digital masiva para promover sus nuevos paneles solares para hogares. Había trabajado en esa propuesta durante meses, investigando, creando estrategias, haciendo pruebas de mensajes. Era mi oportunidad de brillar y demostrar mi valía. Además, si el proyecto era exitoso, Carlos me había insinuado, nunca prometido directamente, por supuesto, que podría haber un ascenso a director adjunto a medida que avanzábamos con el proyecto. Noté que Natalia comenzaba a ser incluida en reuniones a las que yo no era invitado. Carlos me decía que eran cosas administrativas o temas de presupuesto que no te afectan. Como un idiota. Lo creí. Mientras tanto, yo seguía trabajando hasta tarde, perfeccionando cada detalle de la campaña de Solaris, convencido de que este sería mi momento de gloria. 3 semanas antes del el día de mi despido, tuve una reunión de actualización con Carlos. Me dijo que el proyecto iba bien, pero que necesitábamos reorientar algunos aspectos. Sus sugerencias eran exactamente lo contrario de lo que habíamos acordado inicialmente y lo que sabíamos que funcionaría según nuestra investigación. Cuando intenté explicárselo, me interrumpió: mira, hay decisiones estratégicas que se toman a niveles que no comprendes. Solo implementa estos cambios. Vale. Salí de esa reunión frustrado pero decidido a hacer que funcionara. Pasé el fin de semana entero reestructurando la campaña según las nuevas directrices.
sacrificando tiempo con mi familia que había venido desde Sevilla para visitarme. Es solo este proyecto, les dije, después tendré más tiempo. Otra promesa que no podría cumplir. Durante esas 3 semanas. También noté otros cambios sutiles. Mi acceso a algunas carpetas compartidas fue revocado por error. Fui excluido de hilos de correo importantes. En las reuniones de equipo, Carlos empezó a dirigir preguntas sobre el proyecto a Natalia en lugar de a mí, aunque yo era el coordinador. Ella respondía con información que yo le había proporcionado días antes, presentándola como si fueran sus propias conclusiones. En retrospectiva, todas las señales estaban allí. Pero yo estaba tan concentrado en salvar el proyecto que no vi lo que realmente estaba pasando. O quizás no quería verlo. Hay una extraña comodidad en la negación, ¿sabes? A todo esto se sumaba que mi situación económica no era la mejor. Mi salario, aunque decente, apenas cubría mis gastos en Madrid, una ciudad cara de por sí. Tenía un pequeño préstamo para el coche y ayudaba económicamente a mis padres desde que mi padre se jubiló anticipadamente por problemas de salud. No podía darme el lujo de perder ese trabajo. O eso creía yo, pero el universo tenía otros planes. 2 semanas antes del despido, recibí un mensaje en LinkedIn de Ana, una excompañera que ahora trabajaba en Digital Future, una agencia internacional que acababa de abrir oficinas en Madrid. Estamos buscando un director de estrategia digital y tu perfil encaja perfectamente. ¿Te interesaría tomar un café? Al principio dudé, tenía tanto por hacer con el proyecto de Solaris que la idea de iniciar un proceso de selección me parecía imposible, pero algo dentro de mí, quizás ese sexto sentido que nos avisa cuando las cosas no van bien, me empujó a responder, me encantaría. Este jueves después del trabajo, el café con Ana se convirtió en una entrevista informal. Me habló de Digital Future, de su cultura de trabajo basada en resultados y no en horas de oficina, de la autonomía que daban a sus directores. Y del salario, un salario que era casi el doble de lo que ganaba en Innovatech. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es el truco? Le pregunté directamente. Ana se rió. No hay truco. Valoramos el talento y estamos dispuestos a pagarlo. Has hecho un trabajo increíble en Innovatech con recursos limitados. Imagina lo que podrías hacer con el respaldo adecuado. Esa noche apenas pude dormir. Por un lado, la oportunidad era increíble. Por otro, sentía una extraña lealtad hacia Innovatech, hacia el proyecto de Solaris, hacia el equipo que había formado. El síndrome de Estocolmo laboral, supongo. A la mañana siguiente, recibí un correo de Ana con una invitación formal para una entrevista con el director general de Digital Future. La programamos para la semana siguiente, durante mi hora de almuerzo. Tuve que inventar una excusa en la oficina sobre una cita médica. La entrevista fue intensa pero estimulante. Por primera vez en años, sentí que alguien realmente valoraba mis conocimientos y experiencia. No me interrumpían cuando explicaba mis ideas. No me decían por qué algo no funcionaría antes de siquiera considerarlo. En lugar de eso, me hacían preguntas perspicaces que me obligaban a profundizar en mis planteamientos. Salí de esa entrevista con una sensación de euforia que no experimentaba desde mis primeros días en Innovatech, cuando todo era nuevo y emocionante. Antes de que la política de oficina y las horas extras se convirtieran en la norma. 2 días después, recibí una llamada de Ana. Queremos hacerte una oferta formal. ¿Podrías venir mañana a la oficina? Mañana era justo el día anterior a la presentación final del proyecto Solaris. Tenía una reunión importante con Carlos para revisar los últimos detalles, pero nuevamente esa vocecita interior me dijo que no dejara pasar esta oportunidad. Claro, puedo ir a las 8 de la mañana. Antes de entrar a trabajar, respondí. Ana accedió, aunque parecía sorprendida por mi elección de horario tan temprano. Esa noche trabajé hasta las 2 de la madrugada, finalizando la presentación de Solaris. Quería que fuera perfecta, no solo por el potencial ascenso, sino porque realmente creía en el proyecto. A pesar de todo, seguía siendo profesional. El día decisivo amaneció nublado, como si Madrid presintiera el drama que estaba por desarrollarse. Me vestí con mi mejor camisa, la azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Me puse una corbata, algo que rara vez hacía, pero sentía que ese día lo merecía. Hoy podría cambiar mi vida, pensé mientras me miraba al espejo, sin imaginar cuánta razón tenía. Llegué a las oficinas de Digital Future a las 8 en punto. El edificio era impresionante. Moderno y lleno de luz natural, tan diferente del bloque gris donde se ubicaba Innovatech. Ana me recibió con una sonrisa y me llevó directamente a una sala de reuniones donde ya me esperaba Javier, el director general, junto con la responsable de recursos humanos. Buenos días, dijo Javier con una sonrisa mientras me estrechaba la mano. Vayamos al grano. Que sé que tienes que irte pronto. Queremos que te unas a nuestro equipo como director de estrategia digital. Me entregaron una carpeta con la oferta formal. Al abrirla, casi me atraganté con el café que me habían servido. No solo el salario era casi el doble, sino que incluía beneficios que ni siquiera había considerado: seguro médico privado, plan de pensiones, formación continua, teletrabajo 2 días a la semana y un bono anual basado en resultados. ¿Cuándo necesitarían que empiece?,
Pregunté pensando en mi periodo de preaviso en Innovatech y en el proyecto Solaris. Idealmente, en un mes. Respondió Javier. Entendemos que necesitas cerrar etapas en tu trabajo actual. Mientras firmaba el contrato, sentí una mezcla de emociones, euforia, alivio. Pero también un poco de ansiedad. 5 años en Innovatech no se borran fácilmente. Pero sabía que era lo correcto. Bienvenido al equipo, dijo Ana mientras me daba un abrazo después de que dejé la pluma sobre la mesa. El contrato estaba firmado. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar. Salí de las oficinas de Digital Future a las 9 menos cuarto, con tiempo justo para llegar a Innovatech a las 9:30 para mi reunión con Carlos. Guardé cuidadosamente la copia de mi nuevo contrato en el bolsillo interior de mi chaqueta, como si fuera un secreto precioso. Planeaba dar mi preaviso después de la presentación de Solaris para no comprometer el proyecto. Llegué a Innovatech con una extraña sensación de ligereza. Por primera vez en años, los problemas habituales de la oficina me parecían insignificantes. ¿Que la impresora no funciona? No importa. ¿Que alguien se comió mi yogur de la nevera comunitaria? Da igual, tenía un futuro brillante esperándome. A las 10 en punto me dirigí a la oficina de Carlos para nuestra reunión. Normalmente estaría nervioso, repasando mentalmente todos los posibles escenarios y objeciones, pero ese día me sentía extrañamente tranquilo. Toqué la puerta. Adelante, escuché la voz de Carlos. Al entrar, noté algo extraño. Carlos no estaba solo. Natalia estaba sentada a su lado. Y también estaba Marta de Recursos Humanos. Los tres tenían expresiones serias. Siéntate, por favor, dijo Carlos, señalando la única silla vacía frente a su escritorio. No había ninguna pantalla preparada para mi presentación. De hecho, ni siquiera había mencionado la presentación de Solaris. Buenos días, dije, intentando mantener un tono profesional mientras un mal presentimiento comenzaba a formarse en mi estómago. Tengo la presentación lista para revisarla. Carlos y Marta intercambiaron miradas. Fue Marta quien habló primero. En realidad te hemos llamado por otro asunto. Carlos carraspeó y continuó. Después de mucha consideración y evaluación del rendimiento, hemos decidido que debemos prescindir de tus servicios en Innovatech. El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como si estuvieran en cámara lenta. Prescindir de tus servicios. Disculpa, fue lo único que pude decir. Tu rendimiento en los últimos meses no ha alcanzado nuestras expectativas, continuó Carlos, evitando mirarme a los ojos. El proyecto Solaris ha mostrado deficiencias significativas y espera, lo interrumpí, algo que nunca había hecho antes. ¿Deficiencias? He seguido exactamente las directrices que me diste hace 3 semanas. Aunque eran contrarias a nuestra estrategia inicial, Carlos se movió incómodamente en su silla. No se trata solo de Solaris. Es una cuestión de visión estratégica y adaptación a las nuevas necesidades de la empresa. Fue entonces cuando miré a Natalia, quien intentaba mantener una expresión neutral pero no podía ocultar completamente una pequeña sonrisa de satisfacción. Todo encajó de repente. Entiendo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con lo calmado que sonaba mi voz. ¿Y quién será a cargo del proyecto Solaris ahora? Natalia asumirá la coordinación, respondió Carlos rápidamente, como si tuviera la respuesta preparada. Ya ha estado trabajando en ello como apoyo y conoce todos los detalles. Claro que los conocía. Yo mismo se los había explicado, pensando que estaba colaborando con una compañera, no entrenando a mi reemplazo. Marta intervino entonces con su voz de recursos humanos ensayada para estas situaciones. Te pagaremos la indemnización correspondiente según la ley. Por supuesto. Y si necesitas una carta de recomendación. Casi me río en ese momento. ¿Una carta de recomendación? Después de despedirme justo antes de la culminación del proyecto más importante en el que había trabajado, ¿cuándo sería mi último día?, pregunté, tratando de procesar toda la información. Hoy mismo, respondió Marta. Te pagaremos el mes completo, pero creemos que es mejor hacer la transición inmediatamente para evitar incomodidades. Ya veo, dije, sintiendo como la mano en mi bolsillo interior tocaba el contrato que había firmado esa misma mañana. Era surrealista. Hubo un silencio incómodo. Esperaban que llorara, que suplicara, que me enojara. En cambio, sentí una calma absoluta. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. ¿Puedo preguntar por qué ahora, justo antes de la presentación final de Solaris? Dije finalmente. Carlos se aclaró la garganta nuevamente. Las decisiones corporativas a veces tienen tiempos que no son ideales, pero son necesarias para el bien de la empresa. Palabras vacías, excusas corporativas para justificar decisiones tomadas por motivos personales o políticos. Entiendo, dije nuevamente. Porque realmente entendía que nunca había sido valorado allí, que 5 años de lealtad y trabajo duro podían terminar en una reunión de 10 minutos sin previo aviso. Necesitaremos que entregues tu tarjeta de acceso y que Informática Supervise mientras.
Recoges tus cosas personales, añadió Marta, como si yo fuera de repente un riesgo de seguridad después de 5 años de servicio impecable. Mientras salía de la oficina de Carlos, con Marta siguiéndome como si fuera un criminal, pasé junto al escritorio donde había pasado incontables horas. Vi mi taza de café, medio llena y ya fría. Vi las fotos familiares que había colocado para hacerme sentir menos solo durante las largas jornadas. Vi las notas adhesivas con recordatorios de tareas que ya no tendría que completar. Recogí mis pertenencias en silencio, mientras el resto del equipo miraba discretamente, algunos con genuina sorpresa, otros evitando el contacto visual. Natalia no estaba a la vista. Probablemente estaba ya en la oficina de Carlos, recibiendo instrucciones sobre cómo manejar su nuevo proyecto, cuando finalmente salí del edificio. Con una caja que contenía 5 años de mi vida profesional, me detuve un momento en la acera. El cielo seguía nublado, pero ya no me parecía un mal presagio. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar completamente. Saqué mi teléfono y llamé a Ana. ¿Crees que podría empezar antes en Digital Future? Pregunté cuando contestó. ¿Quizás la próxima semana? ¿Qué pasó? Preguntó ella, sorprendida. Te cuento durante la comida. ¿Tienes tiempo hoy? Claro, me encantaría, respondió Ana. Mientras caminaba hacia el metro, con mi caja de pertenencias en un brazo y el contrato de Digital Future en mi bolsillo, no pude evitar sonreír. A veces, perder algo que creías necesitar es exactamente lo que necesitas para encontrar algo mejor. Y así fue como lo que parecía ser el peor día de mi vida profesional se convirtió en el comienzo de algo mucho mejor. Ahora, 2 años después, soy director ejecutivo en Digital Future, ganando 3 veces lo que ganaba en Innovatech. Con un equipo que valora mis aportaciones y un balance entre vida y trabajo que antes ni siquiera imaginaba posible. ¿Y Solaris? Pues resulta que Natalia no pudo manejar el proyecto. La campaña fue un desastre y Innovatech perdió el cliente. Carlos fue reestructurado 6 meses después. A veces, el karma funciona de formas maravillosas. Si esta historia te ha gustado y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a mi canal Relatos del Despido. Dejar tu like y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido una situación similar donde lo que parecía una tragedia resultó ser una bendición disfrazada. Hasta el próximo relato.